¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablar de democracias siempre es un tema apasionante, un tema nada fácil, por supuesto, pero que a final de cuentas impacta en nuestra vida cotidiana, en nuestro pasado, presente y por supuesto futuro. Vamos a abordarlo precisamente con mi querido César Morales, a quien le agradezco muchísimo, de verdad que esté con nosotros aquí en nuestra comunidad. César, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, todo excelente, muchas gracias por la invitación. Oye, yo la primera pregunta que te haría con base al trabajo que realizaste hace algunos días es, ¿la democracia está desgastada? ¿La democracia se ha ido desgastando como un sistema de gobierno y sobre todo, eh, cómo la percibe la ciudadanía? Ujú. A ver, pues sí, mira, la democracia está en crisis, ¿no? Eso parece, o al menos eso nos dicen incansablemente, no solo aquí en México, sino en buena parte del mundo. Eh, Desde luego, lo primero que tendría que decir es que esta idea de la crisis de la democracia no es nueva, no es un invento reciente. Pareciera que desde que esta idea de la crisis de la democracia o de las promesas incumplidas de la democracia, pues son problemas tan viejos como la democracia misma. Y es bien interesante cómo hace alrededor de 30 años o sea, la gente estaba hablando sobre que la democracia era ahora sí el único régimen existente en el mundo, si se acuerdan, el llamado fin de la historia. Y ahora parece que hay justo toda una industria editorial sobre la idea de la crisis de la democracia, ¿no? Si tú vas a cualquier librería, en la sección de política, estoy seguro que vas a ver 10 20 títulos sobre este mismo asunto, ¿no? Lo único que varía es quizá el diagnóstico. ¿Quién es el responsable de este desgaste o de esta crisis democrática? ¿Son las élites? ¿Son las feministas? ¿Es el pueblo mismo, como suele decir la oposición aquí en México? ¿O es el capitalismo o otros fenómenos como la polarización? A ver, yo creo que hay dos grandes maneras de entender esta idea del desgaste o de la crisis de la democracia, ¿no? La primera es una óptica un poco pesimista que dice, no le falta verdad, que la democracia es algo así como un paréntesis histórico en la historia de la humanidad. Es decir, la mayoría, si tomamos una perspectiva de larga duración, la mayoría de los hombres, de las mujeres, de la humanidad, no han vivido en democracia, han vivido en algún tipo de dictadura. Pues quien piensa así dice, ok, la crisis de la democracia es un síntoma de esto, ¿no? De que este experimento o este paréntesis democrático que vivimos eh, va a dejar de existir y es lo natural por fallas de la naturaleza humana, por fallas del propio capitalismo, etcétera, pero esto es así. Hay otra perspectiva que a mí me gusta más, una perspectiva más optimista, que ve en todo este malestar democrático no una debilidad, sino una muestra de la fortaleza que tiene la democracia como ideal. Es decir, esta crisis llamada de lo que habla es de lo potente que son para nosotros, para la gente, las ideas como democracia, igualdad, libertad y la promesa o las grandes expectativas que tenemos de este régimen político, ¿no? Que es una idea que sigue movilizándonos y claro, dado que las expectativas o la vara que utilizamos para medir lo que se nos ofrece en la realidad es tan alta, pues obviamente viene la decepción, ¿no? Pero esto no es necesariamente algo negativo, es decir, no creo que la disyuntiva sea hoy entre las mayorías optar por una forma de democracia o algún tipo de régimen autoritario, sino más bien lo que demanda mucha ciudadanía es una forma distinta de democracia, una democracia más profunda, una democracia que sí respete sus derechos, desde luego, pero también resuelva sus problemas y que sea fiel a esta gran promesa, ¿no? La promesa de la igualdad, de la libertad y también del autogobierno, ¿no? O sea, que sea el pueblo mismo quien participe, quien tome decisiones y en última instancia, pues quien gobierne. ¿Cómo en un momento dado, mi querido César, en parte no lo has respondido, pero profundizándole, ¿cómo puede ser que de una u otra manera la sociedad se canse de un sistema cuando antes, pues si revisamos la historia y lo planteabas, pues eran dictaduras, eran reyes, eran faraones, eran zares, eran dictadores, eran emperadores los que ejercían directamente el poder
y donde las libertades pues prácticamente no existían y que se tuvo que de plano llegar hasta las armas para poder reventar ese tipo de sistemas de gobernanza. Sí, justamente creo que como tú dijiste, es un tema complicado, es un tema en el que se nos va el futuro y el presente, pero una de las cuestiones en las que hay consenso, que no son muchas, es que una de las bondades de la democracia es justamente lo que señalas, que nos permite cambiar de gobierno sin necesidad de tomar las armas, sin necesidad de que haya un derramamiento de sangre. Esa es como que una de las promesas de la democracia mínimas, ¿no? Aquí el asunto es que esta crisis parte de varias confusiones conceptuales, semánticas incluso, que no por ser como una cuestión de especialistas son menos interesantes. Y la primera es que cuando hablamos de democracia hablamos usualmente de distintas cosas. Es decir, cuando tú escuchas desde la academia o desde los grandes medios de comunicación democracia, siempre hacen referencia a una forma específica de democracia, que es la democracia liberal. Y piensan en la democracia y el liberalismo como si fueran sinónimos, cuando no lo son. De hecho, democracia y liberalismo nacen en contextos muy distintos, nacen como enemigos, y este binomio que hay de democracia liberal, que es a lo que estamos, digamos, acostumbrados en los últimos 150 años, pues eso que sí puede ser un paréntesis histórico, ¿no? Y puede dar cabida a otras formas de democracia. Eso es algo, creo que básico y que mucha gente en la academia, pero también fuera de ella, le cuesta todavía mucho entender. Y justamente creo que cuando hablamos de esta insatisfacción o desapego ciudadano o popular con la democracia, estamos hablando de los problemas de esa forma específica de democracia, de la democracia liberal, que tiene muchos. La democracia liberal eh, para empezar, es una concepción muy elitista de la democracia, es decir, tiene que ver con procedimientos, cómo hacer que un gobernante cambie sin que haya problemas, que haya elecciones libres, que haya elecciones más o menos justas. Eso es importantísimo, pero en este momento histórico, pues a la gente le resulta insuficiente. No solo porque muchas de estas democracias acaban tomando decisiones que son contrarias a los intereses o a los deseos de las mayorías, sino porque este tipo de democracias pueden, y de hecho lo hacen a menudo, funcionar muy bien, perfectamente en sus estándares, sin necesidad de una democracia, perdón, de una participación popular. Y estas decisiones que se toman, que son, como te digo, usualmente favorables más a los intereses de unos pocos que a los de las mayorías, pues son tomadas también, ya sea por políticos profesionales, por expertos, por tecnócratas, que están absolutamente desapegados, absolutamente aislados, alejados de la ciudadanía, es decir, una democracia que no es representativa, donde la ciudadanía no ve representados sus intereses y que por lo tanto tampoco resuelve sus problemas cotidianos, ¿no? Y aquí justamente es donde creo que entra la idea asociada mucho a la de la crisis de la democracia, que es la idea del populismo. El populismo es un reclamo ante este abismo que hay entre lo que promete la democracia en lo formal y lo que entrega. Es un reclamo ante esta distancia entre la promesa y la realidad. Es una respuesta, digamos, sí, democrática, aunque poco liberal, a un liberalismo, el liberalismo existente, que era en los hechos bastante poco democrático, ¿no? Lo que hace el populismo es dar un giro de 180 grados, donde dice, lo importante es lo que diga la gente, lo importante es satisfacer los deseos de las mayorías y todo lo que actúe como un freno a esta soberanía popular, pues es antidemocrático, ¿no? Incluso instituciones liberales que sí son muy valiosas, ¿no? Como el Estado de Derecho, la revisión judicial, los famosos contrapesos. Aquí de lo que hablamos es de otro problema, ¿no? Es otro problema también muy viejo en la política, pero es algo distinto. Para mí la cuestión es justamente cómo al mismo tiempo, cómo hacer para corregir esta deriva de las democracias existentes, esta deriva, a mí me gusta llamarle oligárquica, de las democracias existentes, sin caer pues, en algún otro tipo de autoritarismo, ¿no? Eso para mí sería como que la cuestión fundamental, porque a veces parece que profundizar la democracia en ciertos aspectos significa erosionarla por otro, ¿no? Pero creo que al final de lo que estamos hablando, y aquí está como que el centro de la cuestión, el problema es que hay dos visiones de la democracia en pugna, ¿no?
Y lo interesante es que cuando tú le preguntas a la gente en términos de su satisfacción con la democracia, al menos en momentos iniciales de estos procesos de cambio producto de gobiernos populistas, la gente mayoritariamente está de acuerdo con esta visión populista de la democracia, no con la visión liberal. Es decir, es un fenómeno muy interesante, pero muy repetido también. Es decir, ocurre en México ahora mismo. En México ahora mismo, mientras algunos intelectuales o académicos señalan que la democracia está en riesgo, nunca había habido tales niveles de satisfacción popular con la democracia. No solo ha ocurrido en México, ha ocurrido en muchísimos de los países que han experimentado cambios similares. El problema, lo que nos dice la experiencia histórica, es que esta relación inestable entre populismo, democracia y liberalismo, a veces, a veces efectivamente, pues bascula hacia el lado de las salidas autoritarias, ¿no? Eso es justamente lo que creo que tenemos que evitar. Sí, porque a final de cuentas, muchos de los argumentos de estos intelectuales académicos o bien analistas es que al darle esa hegemonía a Morena estás acabando con, con los contrapesos que la democracia tendría que garantizar, pero es la misma democracia la que lleva a la gente a dar ese mandato convencida de un proyecto de nación. Y esto es algo que también quiero preguntarte. Durante muchos años en México se nos decía democracia, pero una democracia que, y te lo pregunto, parecía que partía de arriba hacia abajo, es decir, una democracia, una oligarquía disfrazada de democracia y de repente se aparece 2018 en donde da la impresión de que va de abajo para arriba y entonces a esa parte de arriba ya no le gustó esa democracia. Exactamente, es justo lo que planteábamos hace un momento. Hay al menos dos visiones de la democracia en pugna. Esta democracia más de tipo populista, popular, mayoritarista, que tiene énfasis en la participación, que tiene este énfasis en la soberanía popular, en la regla de la mayoría, que debería ser una cuestión básica en la democracia. Y esta otra visión, más de orden liberal, que tiene como fundamento siempre que haya un arreglo, un cierto equilibrio, una cierta dispersión del poder. Creo que no es desde luego aquí el problema en México y en muchos contextos que están experimentando este tipo de cambios es que las críticas son políticamente motivadas o más bien partidistamente motivadas. Es decir, no hay, es difícil distinguir cuando hay una crítica genuina donde dice, oye, realmente para la salud de la propia democracia popular no es prudente eliminar todos los frenos al poder, porque entonces no tienes ningún freno más que la buena voluntad de los gobernantes y eso no es una vía prudente de acción. Pero creo que no estamos en ese momento en México. Creo que hay todavía mecanismos, o sea, que permiten una selección justa, democrática, de los gobernantes y al mismo tiempo también mecanismos para echar a esos gobiernos del poder en caso de que el pueblo así lo decida, ¿no? El asunto, y aquí me gustaría estar un momento, es que lo que señalaba hace un momento, además de este tema de las oligarquías, es que cuando hablas de una democracia de tipo liberal tan elitista o basada en la desigualdad o donde la mayoría, que se supone que es el actor principal en un régimen de esta naturaleza, tiene este techo más arriba del cual no se le permite acceder o no participa efectivamente en la toma de decisiones públicas, lo que tienes efectivamente es una oligarquía. O sea, y hay una ficción ahí, porque la democracia significa, en lo más básico, sí, poder para el pueblo, pero esto se basa en una igualdad política entre todos, ¿no? O sea, en la idea de que cualquier persona, sea quien sea o haya nacido donde haya nacido, tiene una igual derecho, igual capacidad para participar en los asuntos públicos, para tomar parte de las decisiones o para gobernar. Y creo que en regímenes como el que existía en México o en el que existe en buena parte del mundo, marcados por la desigualdad económica, esa igualdad política es una ficción. Es decir, lo que estamos viviendo realmente son oligarquías en los hechos, donde esta idea de división de poderes no existe, porque en realidad solo hay un poder, el poder del dinero, y las personas, los funcionarios que están ahí, son de hecho o de derecho
empleados de ese poder, ¿no? Hay una división de funciones quizá, pero no divisiones de poderes. Y lo que se necesita, y justamente esto es lo que hace el populismo democrático, el populismo democratizante, es funcionar como una especie de contrapoder. O sea, poner un poco, dar un giro de 180 grados a esa cuestión y volver a poner el dedo en diciendo, oye, esto es una democracia en la forma quizá, pero no en la sustancia, porque aquí el pueblo no gobierna, aquí gobierna la élite, aquí gobierna la gente que tiene capital, no la gente ejerciendo su derecho a la igualdad. Entonces, tú corrígeme, por favor, tú eres el experto. Erosionar la democracia le conviene más a la derecha, a la ultraderecha, a ese grupo que hoy se viste como libertario, que hoy se habla precisamente de achicar completamente el Estado. ¿A quién le conviene más esa erosión de la democracia como tal? ¿A ese grupo? No, por supuesto, la erosión democrática, es decir, la erosión democrática en favor del autoritarismo o sea, esa es la tradición de la ultraderecha, es decir, parece que estamos volviendo el reloj atrás 100 años, pero la ultraderecha como gran amenaza a la democracia hoy lo que busca es eso, busca, quizá el problema sea, y para mí este es el gran peligro, que la ultraderecha actualmente tiene como que esos ropajes o esa pose de rebeldía, ¿no? O Ujú. sea, se venden como propio Milei, a quien hiciste alusión sin nombrarlo, pues se vende como el rebelde, como el que va contra lo políticamente correcto, contra el establishment. Pero sus políticas en realidad lo que hacen es favorecer a la élite de siempre. Lo peligroso es que, dado que manejan un discurso seductor o, a diferencia de cierta izquierda, no tienen temor a apelar a las emociones, eh, pues mucha gente insatisfecha puede ver en esos relatos simplistas y del todo equivocados, que te dicen que justamente, o sea, que tu opresión viene de un Estado excesivo, o que tu opresión viene de las ONGs, o que tu opresión viene del feminismo. O sea, ese relato puede ser creíble, pero desde luego de lo que se trata aquí es de profundizar la democracia, de cómo hacer que la democracia, por un lado, resuelva los problemas a la gente, pero también le permite a la gente ejercer este ideal de autogobierno colectivo. Y eso se va a hacer a través de la participación, a través de la profundización de la democracia y a través del ejercicio de derechos. Y derechos que solo te da un estado vigoroso, un estado de bienestar, servicios públicos, etcétera, que es lo contrario a lo que demanda hoy o lo que promueve hoy la ultraderecha, sea en su versión de Milei o sea en su versión más europea, con este tufo siempre xenófobo, contrario a la migración, también de mano dura en términos de seguridad, machista en cuestiones de género. Ese es justamente hoy, creo que, el mayor riesgo de erosión de la democracia, sin, desde luego, hacer menos los otros, los otros cuestionamientos que hay que tomar en serio, pues. Es decir, no, eh, efectivamente, o sea, la historia nos señala que cuando no hay frenos al poder, así sean ángeles quienes gobiernen, eso puede generar en el mediano a largo plazo problemas. Hay que hacernos cargo de ello también. Finalmente, querido César, el tema Francia, por ejemplo, llega hasta hace 3 semanas, se hablaba de una ultraderecha que avanzaba como locomotora. Finalmente, la sociedad francesa decide votar de una manera para detener a ese grupo y entregarle la mayoría a la llamada izquierda. En el caso de Gran Bretaña, se da una situación en donde llegan nuevamente los laboristas haciendo a un lado a un personaje que era sumamente cuestionable para muchas personas por su propio origen oligárquico. Pero del otro Ujú. lado vemos a una Italia que es manejada por la ultraderecha en todos los aspectos, o una Austria, e incluso el avance en Ujú. Alemania. Hablamos precisamente, y te lo pregunto para finalizar, de una disputa ya eterna que vamos a estar viviendo como ciudadanos y que como ciudadanos tenemos que aprender a discernir para poder seleccionar de manera adecuada y no caer en lo que ya nos planteabas, en este susurro en el oído para convencerte de que abandones ciertas conquistas con tal de ofrecerte otras. Sí, mira, creo que incluso la situación, no me gusta ser catastrofista, yo soy políticamente muy optimista. Pero creo que en este caso la situación es incluso peor, Jesús, porque para mí el riesgo de la ultraderecha no es nada más
sí, digo, pobres italianos, especialmente pobres de las mujeres italianas, que pese a que las gobierna una mujer, tienen un gobierno absolutamente opresor en términos de género en sus políticas. Pero el problema no es nada más que la ultraderecha, ultraderecha gobierne o gane espacios institucionales, como pasó hace un momento, hace también unas semanas en la Unión Europea, sino el problema es que sus ideas, sus discursos, sus marcos son cada vez adoptados, no solo por la derecha supuestamente moderada, sino incluso por la izquierda. O sea, para mí el problema es la normalización de la ultraderecha. Porque, a ver, vamos a ser honestos, o sea, nazis siempre ha habido, lamentablemente, seguramente siempre habrá, pero eran como una patología normal. Pero ahora lo que vivimos es una normalidad patológica, donde cada vez más actores diciendo que combaten a la ultraderecha, es decir, me acuerdo de Nigel Farage, el ultraderechista británico, él dice que no ha habido un británico que haya hecho más para combatir a la ultraderecha que él. Lo que pasó es que en el Reino Unido, por ejemplo, la gente, algunas personas estaban celebrando la llegada de los laboristas, como la llegada de la izquierda al poder luego de 14 años de gobiernos conservadores. Pero lo interesante es que Farage, aunque él y su partido ganaron apenas 13 escaños, ellos fueron los grandes triunfadores de la elección a nivel político, a nivel de discurso. ¿Por qué? Porque tú tienes a Sunak, el primer ministro saliente, hijo de inmigrantes, y tienes también al nuevo primer ministro, Starmer, que él toda la vida fue abogado, defensor de los derechos humanos, ambos comprándole el discurso a Farage y teniendo un discurso totalmente punitivista en términos migratorios. Es decir, la ultraderecha no necesita estar dentro de las instituciones para ganar espacios. El tema es que esté ahora sí que dentro de las cabezas o los corazones de la gente y de los políticos. Para mí es el gran dilema y sí va a ser muy, muy duro ganar esa batalla. Hay que darla porque justamente tú tienes una izquierda, las causas progresistas, que ahora parece, lo hemos platicado aquí en tu espacio, que parecen monopolizadas por los neoliberales, y tienes también a otra cierta izquierda que parece que para no perder votos no tienen empacho en copiarle las políticas a la ultraderecha, ¿no? Entonces cada vez va a ser más difícil elegir. Mi querido y admirado César Morales, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti para nuestra comunidad. No, hombre, muchas gracias Jesús por la invitación y saludos a la comunidad.